Buenas, bienvenidos aquí otra vez. Vamos a ver, hoy traigo un problema que mezcla dinámica con trabajo y energía. Son dos temas que como se suelen dar dinámica primero y trabajo y energía se suele dar después, pues en algunos exámenes suelen salir problemas en los que se mezclan ambas conceptos que tienen que ver con ambas ramas de la física. Vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. Tenemos un bloque de masa 8 kilos, que es arrastrado por una fuerza que forma 25 grados por debajo de la horizontal. Si se mueve con una aceleración de 1,5 metros partido segundo al cuadrado y el coeficiente de rozamiento es de 0,3, haya el módulo de la fuerza, el trabajo realizado por la fuerza cuando el bloque ha recorrido 7 metros, la energía cinética del bloque cuando llega a la posición 7 metros, teniendo en cuenta que estaba en reposo cuando se aplica la fuerza. Vale, bueno, pues vamos paso a paso y como siempre, lo primero en un problema de este tipo, hacernos un esquema y un dibujito de cómo está distribuido todo. ¿Vale? Por ejemplo, aquí me pongo el suelo, aquí por ejemplo dibujo el bloque, ¿de acuerdo? Vale, bueno, pues yo en estos casos también me suelo poner un poco más flojito el eje Y y el eje X, y ahora voy a ir dibujando todas las fuerzas que veo de las que me hablan y que yo además sé por haber visto bien la teoría y demás que se van a dar aquí, que las vamos a tener, ¿vale? Primero, esa fuerza que forma 25 grados por debajo de la horizontal, o sea, quiere decir así, aquí estarían esos 25 grados, ¿vale? Bien, pues entonces esa fuerza yo la puedo descomponer en F sub I y en F sub X. Vale. Y como digo, aquí estarían esos 25 grados, ¿vale? Bien, ¿qué más fuerzas aparecen? Bueno, pues es un bloque de 8 kilos, así que también habrá lo que llamamos la fuerza peso, ¿vale? Y puesto que se está moviendo, también va a aparecer una fuerza de rozamiento, que lo normal es pintarla junto con el suelo, ¿vale? Una fuerza de rozamiento. Como además el bloque está apoyado en una superficie, aparece lo que llamamos la normal, ¿vale? Pues ahí es nada, todo eso es lo que tengo. Fx, Fi, F, que es esta que tira hacia acá, por los 25 grados por debajo de la horizontal, la fuerza peso, la fuerza normal y la fuerza de rozamiento. Puede que creáis que a lo mejor esto que voy a poner a continuación no hace falta, pero hay gente que lo pone conforme le va haciendo falta y tal. Yo prefiero hacerlo al principio. Todo esto de aquí, me voy a poner aquí todas las fuerzas y a cuánto equivalen y cuál es su expresión algebraica. Vamos a ver, por ejemplo, el peso. El peso, una sencillita, masa por gravedad. O sea, los 8 kilos por 9,8. Cuando nos digan nada sobre la gravedad, con coger 9,8, normalmente los profesores, hay gente que coge 9,81, pero bueno, esto tampoco es que tenga mayor importancia. Esto nos da 78,4, importante, como siempre, poner las unidades, newtons, ¿vale? Luego, la fuerza F la he descompuesto en Fx y Fi. Bueno, pues tendré que Fx, puesto que esto va así, Fx, aquí están los 25 grados, aquí está F, y aquí puedo dibujar Fi, ¿vale? Pues entonces Fx será igual a, como es el cateto contiguo al ángulo dado, pues coseno, ¿vale? F por coseno de esos 25 grados. Fi, F por el seno en esta ocasión, porque es el cateto opuesto al ángulo, ¿vale? Como no conozco F, que es precisamente lo que me piden, el módulo de la fuerza, pues esto lo tengo que dejar en un principio, lo tengo que dejar así. No puedo inventarme un valor de F, es precisamente lo que tengo que hallar en el apartado A, ¿vale? Bueno, ¿qué más? Pues tendremos la normal. Vamos a seguir con la normal. Pues la normal es, en este caso de aquí, como no hay movimiento en el eje Y, esto que tira hacia arriba tiene que ser igual a las dos que tiran hacia abajo. Todo está compensado, puesto que no hay movimiento en el eje Y. Esto no se mueve hacia arriba o hacia abajo, se mueve en el eje X.
Por tanto, la sumatoria de fuerzas en el eje Y tiene que ser igual a 0. Y eso nos lleva a que normal es igual a fuerza sub I más peso. ¿Vale? Pues eso es lo que me dejo aquí indicado. F sub I más el peso. En el caso de F sub I sabemos que es F por el seno de 25 más 78,4. Que eso sí que lo tengo calculado. Vale. Por último, ya las tengo todas, F sub I, Fx, normal, peso, Fi, todo. Menos la fuerza de rozamiento. Vamos con ella. La fuerza de rozamiento es igual a nu por la normal. ¿Vale? Por tanto, como la normal es todo esto de aquí, esto es igual a nu por F seno de 25 más 78,4. ¿Vale? Como digo, todo esto es la normal. Lo teníamos de antes. ¿Vale? Bueno, una vez que yo tengo eso, entonces yo ya me puedo poner a calcular ya lo que me pidan. En este caso, pues como no, vamos por orden. Vamos con el apartado A que nos piden el módulo de la fuerza. El módulo de F. ¿Vale? ¿Cuánto vale F? En newtons. Bueno, pues para eso vamos a recurrir a que la suma de fuerzas en el eje X, puesto que hay movimiento, no va a ser igual a 0 como yo antes hablaba del eje Y, que era normal, es igual a F sub I más el peso. No, aquí va a ser igual a masa por aceleración. ¿Vale? ¿Y qué fuerzas hay actuando en el eje X? Pues en el eje X tenemos a favor del movimiento Fx y en contra del movimiento la fuerza de rozamiento. Entonces, a la que va a favor le pongo signo positivo, Fx, menos esa fuerza de rozamiento que va en contra del movimiento. Entonces, le pongo signo negativo. Vale, Fx, lo tengo de antes, F por el coseno de 25. Perdón, que me he adelantado un poco. Masa por aceleración, 8 por 1,5. Vale, entonces, ahora sí, Fx, F por el coseno de 25. F por el coseno de 25, menos la fuerza de rozamiento, que es todo esto de aquí, nu, que vale 0,3, por F, que no lo conozco, seno de 25, más 78,4, igual a 8 por 1,5, que son 12. Bueno, y ahora a tratar de desarrollar un poquito todo esto. F coseno de 25 menos 0,3 por F por el seno de 25 y 0,3 por 78,4, 23,52. Signo negativo. Todo eso igual a 12. ¿Vale? Saco factor común, bueno, primero este, que está con signo negativo, pasa aquí con signo positivo. Aquí voy a sacar factor común F. Perdón. Igual a 12 más 23,52. 23,52. ¿Vale? Bueno, pues ahora todo lo que está multiplicando a la F pasa dividiendo. Entonces tendremos que F es igual. Esto suma 35,52. Partido de coseno de 25 menos 0,3 seno de 25. Vale, todo esto cuando lo pongáis en la calculadora ponedlo entre paréntesis. Es importante saber utilizar bien la calculadora. Bueno, yo aquí tengo marcado el 23,52 más 12, lo tengo que sumar para que me dé el 75,52 dividido entre, abro paréntesis, coseno de 25, la calculadora en DEG, por supuesto, menos 0,3 por el seno. Veis que para poner no hace falta poner por. La calculadora ya sabe que ahí va un por. Y ahora cierro paréntesis, ¿vale? Así me estoy asegurando que la calculadora primero haga esta diferencia y después la división entre ese número y el resultado de la diferencia, ¿vale? Total, que eso da 45,57, pondría yo. Vale, 45,57, ¿qué? Pues estamos hablando de una fuerza, la unidad para la fuerza son los newtons, ¿vale? Vale, pues ahí ya habría terminado la parte de dinámica de este problema,
Es importante que tengáis en cuenta que en el eje donde no hay movimiento, que es lo que decíamos, para poder haber dicho que la normal es igual a... normalmente aquí, pues la normal es igual al peso, sí, pero si te aparece alguna otra fuerza, no tiene por qué ser así. Como ha pasado en este caso, que son las dificultades que suelen poner los profesores en el examen. Vosotros hacéis ejercicios, la normal es igual al peso, la normal es igual al peso, pero luego en el examen te suelen poner estas cositas donde te tienes que dar cuenta que la normal ya no va a ser igual al peso, sino la suma de dos fuerzas que aparecen tirando del objeto en el sentido opuesto, ¿vale? Entonces, si no hay movimiento en el eje Y, la suma de fuerzas en el eje Y tiene que ser igual a 0, ¿vale? Y es por eso por lo que nos sale que la normal es igual a F sub I más el peso, ¿vale? Bueno, comentaba esto que es el detallito más dificultoso que puede tener este ejercicio, en este apartado quiero decir. Ahora vamos con el apartado B, que en realidad tampoco es que sea, no es incluso más fácil, un desarrollo matemático mucho más fácil que el del apartado A. Tenemos que calcular ahora el trabajo realizado por la fuerza cuando el bloque ha recorrido 7 metros. Vale, bueno, pues eso, hay una ecuación que nos dice que el trabajo realizado por una fuerza es igual, en este caso pongo F porque le he llamado F a la fuerza que se aplica por debajo de la horizontal. Vale, pues eso va a ser igual al módulo de la fuerza por la distancia recorrida por el objeto por el coseno del ángulo que forman la fuerza y el desplazamiento, ¿vale? Entonces aquí, fijaos en una cosita, yo tengo aquí la fuerza F, ¿vale? Que forma 25 grados por aquí, ¿vale? Si yo cuento estos 25 grados, lo tengo que poner en negativo. Si nosotros contamos en sentido horario, contamos en negativo los ángulos. Mientras que si contamos en sentido horario, que es como se hace en el círculo goniométrico, contamos los ángulos en positivo. Entonces, si yo quiero contar en positivo, tengo que contar todo este ángulo de aquí, que son 335 grados. ¿Vale? Todo este ángulo de aquí, que son 335 grados. Entonces, yo aquí tengo dos opciones. O pongo 335 grados en positivo, o pongo menos 25 grados, lo que mejor os parezca. Si lo comprobéis con la calculadora, veréis que coseno de 335 igual a coseno de menos 25. ¿Vale? Entonces, yo voy a coger en positivo 335 grados. Vale, pues eso con la calculadora, como tengo el módulo ya en pantalla, pues por la distancia recorrida, que son 7 metros, en unidades del sistema internacional, por supuesto, por el coseno de 335, y eso me ha dado 289,08. ¿Esto qué unidades tiene? Pues el trabajo y energía se miden en julios, ¿vale? Pues ya está, ya he terminado este apartado, porque era solo esto lo que nos piden, ¿vale? Insistir una vez más en esto, que también es una pequeña dificultad que pueden ponernos los profesores. Si contamos por debajo del horizontal, si contamos en sentido antihorario, contaremos los ángulos en sentido negativo, y si contamos en el sentido antihorario, en positivo, ¿vale? Bueno, apartado C, ¿qué nos piden? La energía cinética del bloque cuando llega a la posición 7 metros, teniendo en cuenta que estaba en reposo cuando se aplica la fuerza. Es decir, yo tengo el bloque, posición inicial, esta de aquí. Posición final, esta de aquí, ¿vale? Aquí, energía cinética inicial. Pues la energía cinética inicial, si parte del reposo, es decir, tenía velocidad 0 al empezar, pues entonces es 0 julios. Aquí, la energía cinética final es precisamente lo que me piden, lo que yo voy a tener que calcular. Aquí, la energía potencial, espero que esto lo entendáis simplemente con una explicación. Si no he cambiado de altura, si no se cambia de altura, la energía cinética inicial será igual a la energía potencial. La energía potencial inicial, puesto que está a la misma altura que al final, es igual, ¿vale? La inicial es igual a la final. Por tanto, la variación de la energía potencial es igual a 0. Ahora veremos por qué digo esto, ¿vale? Aquí vamos a tener que utilizar, si me piden la energía cinética final, voy a tener que utilizar el teorema de las fuerzas vivas. Y este teorema dice que la variación, o sea, el trabajo realizado por las fuerzas sobre un objeto va a ser igual a la variación de energía mecánica que
experimenta dicho objeto, ¿vale? Dicho con palabras, ¿cuántas fuerzas hay actuando sobre el objeto? Pues está actuando la fuerza F y la fuerza de rozamiento. Eso que genere trabajo, porque me podéis decir, sí, también está el peso, está FI, está la normal. Bueno, FI ni la cuento porque estoy contando F. Y el peso forma un ángulo que es múltiplo de 90 grados, 270, un ángulo que es múltiplo de 290 grados con el desplazamiento. Por tanto, el peso no genera trabajo. Y la normal pasa lo mismo. Forma 90 grados, coseno de 90, 0. Por tanto, ni el peso ni la normal generan trabajo y por tanto no las cuento. Solamente voy a contar el trabajo de la fuerza de rozamiento, más el trabajo de la fuerza F, que tiene que ser igual a la variación de energía mecánica. Este es el teorema de las fuerzas vivas. ¿Vale? La suma de los trabajos que ejercen determinadas fuerzas sobre un objeto tiene que ser igual a la variación de energía mecánica que experimenta el objeto. ¿Vale? Trabajo de la fuerza de rozamiento. Bueno, la fuerza de rozamiento la podríamos calcular aquí, terminar de calcular, que era igual a 0,3 por, abro paréntesis, vamos a ver aquí, dividido. Vale, pues entonces aquí es 0,3 por, abro paréntesis, la fuerza F, que es ese 45,57 que teníamos aquí, por el seno de 25, más 78,4 y cierro paréntesis. Eso nos da 29,30 newtons. ¿Vale? Una vez que yo tengo el módulo de la fuerza de rozamiento, me vengo aquí y es el módulo de la fuerza de rozamiento por la distancia por el coseno del ángulo que forman la fuerza de rozamiento con el desplazamiento. ¿Qué ángulo forman? El desplazamiento es para allá, ¿vale? Pues forman 180 grados. Y eso es lo que tengo que poner aquí, coseno de 180. Más el trabajo de la fuerza F, que ya lo tengo calculado aquí, 289,08. Eso tiene que ser igual a variación de energía potencial, que como he dicho antes, no hay variación de energía potencial, al principio y al final vale lo mismo, por tanto todo esto vale 0. ¿Vale? Más el incremento de la energía cinética. Vale. Todo esto de aquí, ¿cuánto valdrá? Bueno, pues tengo que hacer el 29,30 por la distancia, que son 7, por el coseno de 180. Y eso me sale negativo, un número negativo porque esto vale menos 1. Y me sale menos 205. Menos 205,08. Más 289,08 igual. Variación de energía cinética. ¿Eso qué es? Energía cinética final menos energía cinética inicial. La energía cinética inicial, puesto que parte de reposo y la velocidad es 0, esta va a ser 0. ¿Vale? La energía cinética, lo recordamos aquí, igual que la energía potencial es igual a mg por h, la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad. Si la velocidad al cuadrado, Si la velocidad vale 0, todo esto vale 0. Por eso digo que la energía cinética inicial vale 0, porque me dicen en el enunciado que parte del reposo. ¿Vale? Bueno, pues aquí entonces tendremos que la energía cinética final, que es precisamente lo que me piden en el ejercicio, será igual a esta diferencia que hay aquí. Y esto nos da 84. Vale, energía cinética final, que es al final lo que nos piden en el ejercicio, 84. ¿84 qué? Si es energía, julios. Y con esto habría terminado este ejercicio. ¿Vale? Bueno, ya he comentado las dificultades que tiene un ejercicio como este. Aquí, en este último apartado, pues es darse cuenta de que esto vale 0, la variación de la energía potencial vale 0, porque no hay cambio de altura, ¿vale? Si la altura al principio y al final vale lo mismo, pues voy a tener energía potencial inicial y energía potencial final, que vale lo mismo. Y también darse cuenta que la energía cinética, si parte del reposo, será 0 julios, porque la velocidad vale 0. Y la energía cinética depende de la velocidad, ¿vale?
Bueno, como siempre espero que os ayude un ejercicio como este a preparar vuestros exámenes y que tengáis mucha suerte.